Entonces el tema del día de hoy, para cerrar el año y terminar con planificación, es profetiza sobre tu futuro. Profetiza sobre tu futuro. ¿Y qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios sobre nuestro futuro. ¿Y qué es lo que hacemos? La palabra de Dios nos enseña que la profecía más segura es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia y la leemos y la empezamos a declarar sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, entonces esa palabra trasciende el tiempo y el espacio y se empieza a volver realidad en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a profetizar todo el tiempo. Dice el libro de Proverbios que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, y que todos vamos a comer del fruto de nuestras palabras. Entonces, qué importante, y hoy lo entendemos. Hace unos domingos, por ejemplo, veíamos cómo Isaac bendijo a Jacob, y Jacob salió huyendo, y lo único que tenía Jacob eran las palabras de su padre, las promesas de su padre. Era lo único que tenía. No tenía unos papeles, no tenía dinero, no tenía recursos. Lo único que tenía era una palabra. Y qué importante es que profeticemos. Qué importante es que estemos hablando bendición, hablando sanidad, hablando prosperidad, hablando con fe, creyendo que el Señor va a hacer cosas gloriosas en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros negocios. Amén. Y vamos al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y voy a leer algunos versículos. No vamos a leer todo Romanos 4, después tú lo puedes leer en tu casa, pero voy a leer algunos. Tomé algunas fracciones del capítulo 4 de Romanos para hablar acerca de profetizar, para hablar acerca de fe, y para meternos este año. Yo quiero que tú y yo entremos con la fe hasta arriba, y que nos mantengamos así, y que nuestra fe crezca a pesar de las circunstancias, a pesar de los malos momentos, a pesar de la enfermedad. Ahorita estábamos cantando que a pesar de que estemos en un desierto, en enfermedad, en tristeza, en dolor, seguiremos alabando al Señor, seguiremos cantándole. ¿Por qué? Porque creemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Él nos llevará a la victoria. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 1. Vamos a empezar con esta aventura del día de hoy. Dice: humanamente hablando, fíjate, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Está preguntando. Y después viene la respuesta. Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen: Abraham le creyó. Di conmigo, le creyó. Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Hay varias palabras dentro de estos versículos que quiero recalcar. La primera es que está diciendo humanamente, y esa palabra es interesante. Esa palabra es interesante porque hoy vivimos en un mundo pues permeado, gobernado por una cultura humanista que exalta al humano por sobre todas las cosas. Y obviamente tiene sus cosas buenas, ¿verdad? El humanismo tiene sus cosas buenas, mientras no exalte al ser humano por encima de Dios. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que hoy colocan al ser humano por encima de Dios. Y aunque nadie dice eso, ¿verdad? Porque nadie dice, bueno, no está encima de Dios porque Dios lo gobierna todo y Dios, no lo dicen. Pero sí lo ponen por encima de los mandamientos de Dios. Aun cuando los mandamientos de Dios en su palabra están escritos, a veces el humanismo viene y quiere poner sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hacemos eso, eliminamos una cosa muy importante, que es la fe en nuestras vidas. Cuando hacemos eso, entonces lo que empezamos a exaltar es nuestras fuerzas y nuestra capacidad y nuestra inteligencia.
Y entonces podemos decir solamente tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Porque hay una bandera, ¿no?, que hoy ondea muy fuerte, que es la bandera feminista. Y entonces como tú eres mujer, tú puedes lograrlo. Como tú eres mujer, tú puedes llegar muy lejos. Y yo no dudo de la capacidad de las mujeres. De hecho, yo considero que son demasiado fuertes, inteligentes y capaces. Pero lo que yo diría para todas las mujeres es: más que tú puedas, Dios puede hacer la obra a través de tu vida. Y vemos en la palabra de Dios una y otra vez mujeres que fueron usadas por Dios y llegaron mucho más lejos que lo que su capacidad como mujer les puede dar. Entonces no es nuestra capacidad como hombre, no es nuestra capacidad como mujer, no es nuestra capacidad como ser humano, porque todas esas capacidades, esas inteligencias y esas fortalezas tienen un límite. Todas. O sea, porque por más que tú seas mujer, hay cosas que no puedes hacer. Por más que seas hombre, hay cosas que no puedes hacer. Pero para Dios nada es imposible. Entonces, cuando exaltamos al ser humano encima de los mandamientos de Dios, pensamos que nosotros podemos más que Dios. Pero Dios ha demostrado a lo largo de la historia una y otra vez que Él puede mucho más que el ser humano. Simplemente 2025 años después del nacimiento de Jesucristo, el único cumpleaños que se sigue celebrando es el de Jesucristo. No hay ninguna celebración de nadie en la historia de la humanidad que se celebre tanto como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es un ser humano. Jesús sí fue hombre, pero Jesús es Dios. Y eso nunca va a ser olvidado. Hay una mujer que fue usada por Dios. Era una pequeña señorita, la Virgen María. Fue usada por Dios y ella tenía una capacidad y ella tenía una inteligencia, pero ella le dijo al ángel, cuando el ángel vino y la visitó, le dijo que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, que se haga conforme a la voluntad de Dios. Entonces, profetizar no es hablar cosas buenas. Y esto debe de quedar claro. No es hablar cosas positivas solamente, no. Es hablar la palabra de Dios para nuestras vidas, porque por más positivos que seamos, por más fuertes que seamos, inteligentes que seamos, lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas para prosperar. Lo que necesitamos es a Dios en nuestros matrimonios para que nuestros matrimonios salgan adelante. Hablando de matrimonios, hoy quiero felicitar a Miguel y a Mayra y quiero que les demos un aplauso porque hoy cumplen 30 años de casados. Pero vengan acá adelante, vengan Miguel y Mayra, vengan para que les enseñen a todos, vengan acá, miren lo que hicieron. Quiero que vean, ¿Quién tiene más de 30 años de casado? A ver, levante su mano. ¿Ustedes? 2, 4, 6. Auro también, felicidades, qué bárbaros, qué aguante, qué fe, qué fortaleza. Pero miren ellos, a ver, enséñenles a todos. Desde 1994. Vamos a darles un aplauso, felicidades. A ver, voltéense para la foto, mira nada más. Esto, la verdad es que es digno de ser celebrado. 30 años, la verdad es que no es fácil. Dios les bendiga mucho. No es fácil. Nosotros apenas vamos empezando. Apenas 13 años. Y de aquí seguimos. Amén. Sin Dios no puedes seguir en tu matrimonio, sin Dios no puedes educar a tus hijos, sin Dios no puedes ver a tus hijos salir adelante, sin Dios no puedes prosperar económicamente. Sin Dios tú y yo tenemos capacidades muy limitadas. Sin Dios tú y yo tenemos muy poca fuerza. Sin Dios tú y yo tenemos muy poca sabiduría. Sin Dios tú y yo, la verdad es que no podemos. Por eso aquí dice humanamente hablando. O sea, si lo viéramos de una manera humana, Abraham fue el padre de toda la nación judía. Pero sabemos que no fue así, porque si recordamos la historia, Abraham era un anciano cuando Dios lo llamó. Era un hombre mayor de 70 años cuando Abraham lo llama a su esposa y les dice: les voy a dar una tierra que yo tengo para ustedes. Y Abraham y Sara empiezan a caminar hacia esa tierra.
Dios los prospera económicamente y un día Dios se acerca a Abraham y le dice: Abraham, ¿qué es lo que tienes? Y le dice: pues Señor, es que me has hecho rico, tengo todo lo que quiero, tengo esclavos, tengo dinero, tengo recursos, pero el problema es que me voy a morir y no tengo a quien heredar. ¿Qué voy a hacer? Todo se lo va a quedar uno de mis siervos. Era un hombre anciano, pero todavía tenía un poquito de esperanza de que Dios podía hacer algo. No le importaba su edad. Cuando Dios se acercó a él, le dijo: ¿sabes qué, Señor? Todavía tengo la esperanza de tener a alguien a quien heredar. Y entonces Dios lo saca de su tienda de campaña. Recordemos que vivían en tiendas. Lo saca y le dice: mira las estrellas, cuéntalas. Y cuando Abraham empieza a contar las estrellas, se da cuenta que son demasiadas. Y le dice Dios a Abraham: así será tu descendencia. Señor, pero no tengo ni un hijo. ¿Cómo me prometes que así va a ser mi descendencia? Y le dice: cuenta los granos de arena. Y cuando Abraham pierde la cuenta, le dice: así será tu descendencia tan numerosa. Señor, no tengo ni un hijo. Pasaron 10 años y no pasaba nada. Pero de pronto un día se cumplió la promesa de Dios. Y Abraham con Sara, a sus 90 años, tienen un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. 2 ancianos que por su capacidad, ella era una mujer estéril, ella ya no estaba en el tiempo de tener hijos, se había terminado su tiempo. Pero solamente eso es para recordarnos que no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Tú crees que se te ha acabado el tiempo? ¿Tú crees que ya estás demasiado grande? ¿Tú crees que llevas muchos años orando? Abraham llevaba toda una vida pidiéndole a Dios un hijo. Sara llevaba toda su vida pidiéndole a Dios un hijo, y Dios cumplió su promesa. Una promesa que más o menos 5,000 años después seguimos viendo cumplirse. Porque tú y yo somos de la descendencia de Abraham, de la descendencia espiritual de Abraham, porque venimos de Jesús. Y cada que una persona llega a la iglesia, a esta iglesia o a cualquier iglesia, lo que pasa es que una nueva estrella se cumple en la promesa de Dios a Abraham. Un nuevo granito de arena se cumple en la promesa de Abraham. Entonces dice, humanamente, claro, humanamente pareciera que Abraham fue el padre, pero no. Quien lo hizo fue Dios. Quien lo hizo fue Dios. Entonces tú y yo tenemos que dejar de descansar en nuestra capacidad. Nos encanta tratar de tomar el control de todo, tratar de arreglar todo, pero es tiempo en el que debemos de dejar todo en las manos de Dios, porque en nuestras manos las cosas son muy pequeñas, pero en las manos de Dios las cosas son muy grandes. Amén. Hay algo más que quiero destacar de este primer versículo que acabamos de leer. Y es lo que dice un poquito más adelante, el versículo 2. Sus buenas acciones. Esa palabra es interesante. Porque cuántas veces tú y yo hemos tratado de ganarnos a Dios y su aprobación con nuestras buenas acciones. Y de hecho pensamos que ser cristiano es llenarnos de buenas acciones. Y pensamos que cada que hacemos una buena acción, una estrellita de Dios, ¿verdad? Porque fui el domingo a la iglesia y entonces viene el Señor y nos pone una estrellita en la frente. Dimos nuestros diezmos y nos pone otra estrellita en la frente. Y venimos a servir el domingo y nos pone otra estrellita. Y fuimos a nuestro grupo en la semana y nos pone otra estrellita. Entonces pensamos que tenemos que ganarnos a Dios con estrellitas, pero no es así. No es por nuestras buenas acciones. El versículo 2 dice que si sus buenas acciones le hubieran servido, sus buenas acciones no le sirvieron. No era por sus buenas acciones. Abraham era una buena persona seguramente, como tú y como yo, que tal vez decimos, bueno, es que yo soy bueno. Y siempre esta pregunta, ¿por qué si soy bueno no me bendice Dios aquí? Dios, ¿por qué no hace esto Dios? ¿O por qué no abre esta puerta? Porque no es por nuestra bondad. De hecho, muchas veces solamente Dios no abre la puerta para que nos demos cuenta que no es por nuestra bondad, que no es por nuestra sabiduría, que no es porque, ¿sabes? Mi hermano, si tú y yo solamente viviéramos por nuestra bondad, en un momento dice la palabra en el libro, en los evangelios, que un hombre llegó con Jesús y le dijo, maestro bueno. Imagínate, con Jesús, y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y lo primero que le dice Jesús es, bueno, no hay ni uno solo.
Bueno no hay ni uno sigue solo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? No se trata de ser bueno para ganar el reino de los cielos. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué no el cristianismo es eso? ¿Qué no el cristianismo es que nos portemos bien? ¿Qué no el cristianismo es que no hagamos pecado? No, eso es una consecuencia de. El cristianismo es encontrarnos con Jesús, regresar al Padre y tener una relación personal con Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el ser bueno y empezar a hacer buenas acciones es una consecuencia, porque como somos hijos de Dios, tenemos que hacer algo en este mundo. Tampoco quiero decir, bueno, entonces como no es por ser buenos, ahora voy a hacer lo que quiera. No, el mismo Pablo dice, entonces ahora hagamos lo que sea, comamos y bebamos y hagamos un desorden de nuestras vidas. No, porque si Cristo vino a nuestras vidas es para transformarnos. Pero es distinto y quiero que lo veamos de esta manera. Pensamos que nuestras buenas acciones nos van a dar el premio. Pero lo que Dios viene a hacer es a morir por nosotros. Número uno, ese es el premio más grande que tenemos, es el regalo más grande que tenemos. Y después, dice la palabra de Dios, que como nos dio a su único Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo demás con Jesucristo? Pero no es porque nos portemos bien, es porque Cristo vino a nuestras vidas. Y como Cristo vino a nuestras vidas, entonces, ahora sí, empezamos a portarnos de la manera correcta. Empezamos a dejar nuestra vieja naturaleza para vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Pero el sacrificio de Cristo es previo. El regalo de Cristo es previo, es antes, no después. Eso no es por nuestras buenas acciones. Y eso es lo que se dio cuenta Abraham. Pasaron los años y años y años, y dice la palabra que Abraham ya estaba como muerto. Y ahí fue cuando Dios cumplió su promesa. Y eso como muerto es interesante, porque muchas veces las promesas tardan en nuestras vidas. Y esto es importante. Muchas veces las promesas tardan en nuestras vidas, porque las promesas tienen un proceso en el que tenemos que aprender a morir. Aprender a morir. Como cristianos tenemos que aprender a morir. ¿Cómo aprender a morir? Claro. Como cristianos tenemos que aprender que no se trata de ti, que no se trata de mí, no se trata de lo bueno que somos ni de lo capaces que somos, se trata de lo que Cristo hace en mí. Y eso nos debe de dar otra perspectiva completamente diferente, porque cómo nos gusta, ¿verdad?, llevarnos la gloria que no nos corresponde. Mi hermano, todo lo que tenemos viene de Dios, todo. ¿Alguien aquí pagó por nacer? No. ¿Alguien deposita en alguna cuenta aquí para que su corazón siga funcionando? No. Miles de personas el día de hoy su corazón en la noche dejó de funcionar. Si estás vivo es un regalo de Dios. Si estoy vivo es un regalo de Dios, porque no hay lugar donde paguemos para que nuestro corazón siga latiendo. Aún con todo el dinero del mundo, cuando tu corazón se echa a perder, se echó a perder. A pesar de que la ciencia ha avanzado, empieza a haber trasplantes de corazón, empiezan a tratar de hacer trasplantes de cerebro, empiezan a hacer trasplantes de muchísimas cosas, pero aún así el día que no. Y por más trasplantes no te pueden hacer 10 trasplantes de corazón y mantenerte 500 años con vida. El día que se acaba, punto. Mi hermano, la vida es un regalo de Dios. El oxígeno que tenemos, que estamos respirando, es un regalo de Dios. La misma naturaleza, el sol. Nadie de los que estamos aquí paga la luz para que el sol funcione. Sigue funcionando. Nadie paga para que la tierra siga rotando, siga trasladándose en el sistema solar. Y aquí seguimos. Entonces creemos que somos muy fuertes, mi hermano. Ninguna de esas cosas por las que no pagamos, ninguna podemos controlarla, ninguna. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Y nosotros nos gloriamos de que hacemos algunas pequeñas cositas, nos queremos jactar de eso, cuando en realidad mucho más de lo que a veces ni cuenta nos damos, funciona gracias a la gracia y a la misericordia de Dios. Mi primer punto el día de hoy, para aquellos que están anotando, no es por acciones, es por creer. No es por acciones, es por creer. Empezando el año vamos a estar leyendo un libro de la fe, un libro de creer. No es por acciones, es por
creer. Y este año tenemos que dejar de descansar en nuestras acciones y descansar en creer en Dios. Ahora, creer, pensamos que creer es algo pues como medio espiritual, como efímero, como que algo que no se puede tocar, ¿verdad? O sea, la verdad es que, a ver, el verbo saltar, pues todos lo podemos ver en una imagen, ¿no? El verbo correr, todos lo podemos ver en una imagen. El verbo comer, todos lo podemos ver. Pero ¿cómo sería el verbo creer? No hay una imagen. ¿Cómo dibujamos creer? Todo, o sea, la gran mayoría de los verbos, todos los podemos plasmar en una imagen. Pero ¿cómo sería el verbo creer? El verbo creer, lo interesante es que el verbo creer, claro que tiene una acción porque es un verbo. La situación es que es distinta para cada uno de nosotros. Por ejemplo, para Josué, en el libro de Josué, en los primeros capítulos, creer que fue que Dios le dijo a Josué: Josué, hay una muralla, hay una ciudad amurallada, Jericó. Entonces, ¿cómo van a matar a esta gente? ¿Cómo van a conquistar esta nación? Bueno, lo que van a hacer es que le van a dar una vuelta cada día, por 7 días. Y el séptimo día le van a dar 7 vueltas a la muralla. Y cuando le hayan dado las 7 vueltas, van a gritar con todas sus fuerzas y las murallas se van a caer. Y bueno, pues el día de hoy todo eso va en contra de las reglas de la física y de todas las reglas que podamos entender. Pero la acción de Josué, el creer de Josué, fue pararse enfrente del pueblo y decirle: bien, vamos a creer, vamos a darle una vuelta a las murallas por 7 días. Y algo interesante, hablando de profetizar, que les dice es: no quiero que hagan ningún ruido, no quiero que hablen, vamos a darle la vuelta. Iban silenciosos, dándole una vuelta. ¿Qué pensaba la gente? La regla era: no hablen, porque si alguno hablaba empezaban a decir: este cuate está loco, o sea, esto no va a pasar. Pero qué importante es la regla, y estamos hablando de profetizar, y parte de profetizar es aprender a hablar lo bueno. El problema es que cuando creemos, una de las más grandes tentaciones cuando creemos es hablar lo que no tenemos que hablar. Esa es la verdad. Y entonces Josué iba con 1,000,000 de personas dándole vueltas a una muralla y todos sin hablar. Regresaron al segundo día, al tercer día, al cuarto día, al quinto día, al sexto día, y el séptimo día ahora eran 7 vueltas. Y en la séptima vuelta todos tenían que gritar. Y cuando gritaron, dice la palabra de Dios que las murallas cayeron y pudieron conquistar la ciudad de Jericó. Ahora podemos ver creer plasmado de esta manera, pero fue muy distinto. Abraham, ¿cómo creyó Abraham? Abraham era un hombre anciano, pero cada que Abraham tenía relaciones sexuales con Sara, él creía que algo iba a pasar. Abraham había tenido relaciones sexuales con Sara miles de veces. Tenían muchos años casados y nunca había habido un fruto. Pero en ese momento Abraham empezó a creer. Y él decía: ¿sabes qué? Tal vez en esta ocasión es el día que va a llegar un hijo. Tal vez en esta ocasión. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero creyó. Y se mantuvo creyendo. Y un día la promesa llegó. Y llegó un hijo. Pero la promesa era que yo iba a tener descendencia, estrellas. Y solamente llegó un hijo. Y cuando Abraham muere, solo estaba su hijo. Era su única descendencia. Pero 5,000 años después, hoy, seguimos cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. Creer en la vida de Abraham se vio diferente. ¿Cómo es creer entonces en tu vida? ¿Cómo es creer? Lo maravilloso de este verbo de creer es que todos podemos ver el verbo saltar, todos podemos ver el verbo correr, pero para creer, cada uno de nosotros tenemos una imagen distinta. Todos podemos creer, pero va a ser una acción diferente. Primer punto del día de hoy: no es por acciones, es por creer. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 4, vámonos al versículo 13 y versículo 14.
Dice, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Di conmigo, una relación. Qué interesante. Qué interesante, porque pensamos que como cristianos, si obedecemos, entonces nos volvemos solamente en personas que obedecen. Pero Dios, hay algo que quiere más que la obediencia, y es una relación. Y eso es interesante, porque la verdad, como cristianos caemos en el juego de la obediencia, y lo que queremos es obedecer. Y pensamos que es pura obediencia, 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 obediencia. Pero, y esto es interesante, si no hay relación, a Dios no le agrada la obediencia. En el libro de los Salmos, David escribe: yo te podría dar sacrificios, pero no es lo que tú buscas. Y muchos pensamos que entonces es por sacrificarme. O sea, lo vemos en nuestra cultura. De hecho, vivimos en una cultura del sacrificio, donde pensamos que es por nuestros sacrificios. Podría ser el eslogan de cualquier marca: sacrifícate y lo lograrás. Porque estamos acostumbrados a sacrificarnos por años y esforzarnos y pelear. Y sí, no digo que esté mal, hay un sacrificio definitivamente. El hecho de ser esposo trae un sacrificio, de ser esposa trae un sacrificio, de ser padre trae sacrificios, la vida en sí trae sacrificios. Pero lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas antes que el sacrificio es una relación. Es una relación. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Vuelvo a leerlo, versículo 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia. Con esto no estoy diciendo que no obedezcamos la palabra de Dios. Vamos, no quiero que esto elimine. Pero lo que sí no podemos hacer es obedecer a Dios sin tener una relación correcta con Dios. Nuestra relación debe de ser primero. Nuestra relación es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación correcta con Dios, entonces obedecer va a ser un placer y no una carga. Aún obedecer, cuando llegara a ser algo difícil de obedecer, pero diríamos: no, pero ¿sabes qué? En mi relación con Dios, claro que tengo que obedecer, porque le amo, porque me ama. ¿Por qué adoramos al Señor cuando llegamos a la iglesia y cantamos y le adoramos? Pues porque le amamos. Le amamos y recibimos su amor y disfrutamos de un tiempo juntos. Eso es tener una relación con Dios. Poder platicar con Él, saber que Él es nuestro Padre y que nos ama. Esa es la relación. La gran oración que Jesús nos enseñó, ¿cómo empieza? La oración más famosa, el Padre Nuestro, empieza diciendo: Padre, Padre, relación, Padre, Padre nuestro. Lo primero que Dios anhela en nuestras vidas es que tengamos la relación correcta. Muchas veces las promesas de Dios tardan en nuestra vida para que nos demos cuenta que no es por nuestras acciones. Número 2, para que nos demos cuenta que tenemos que tener una relación correcta con Él. Amén. Sigo leyendo. Sino en una relación correcta con Dios, la cual viene, y fíjate, ¿por qué viene la relación correcta? Por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Hay muchas religiones, y hoy en día más. Estaba hablando del humanismo, y con todo el humanismo hay muchas religiones que crecen de acuerdo a, por ejemplo, el karma, ¿verdad? Haz lo bueno para que te vaya bien. Pero cuando nosotros somos cristianos, antes que hacer lo bueno, lo primero y lo importante es: ten una relación con Dios. Porque ¿sabes qué? Somos tan humanos, y con eso quiero decir, somos tan imperfectos,
Que por más bueno que tú quieras ser, va a llegar un día que va a salir tu humanidad. Eso es lo que pasa. O sea, si solamente pensamos que cristiano es sinónimo de una persona buena que se porta bien, vamos a fracasar. Porque mi hermano, en algún momento de crisis nos va a salir lo humanos. En un momento de estrés, en un momento de enojo, en un momento, mira, pensemos, con todo el humanismo, uno pensaría que en el 2025 no habría guerras. ¿No tenemos libros de historia? Hay libros de historia que hablan acerca de los millones de personas que han muerto. Eso yo creo que es suficiente para decir, no debe de haber guerras. Bueno, 2024 hay 2 guerras de las que sabemos, más todas las que no sabemos. Las guerras van a continuar. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es tan bueno como para decir ya que no haya guerras. No, nuestra bondad no es suficiente. Mi hermano, vamos, estoy hablando de guerras de tamaños grandes, pero ¿cuántas familias no se pelearon en Navidad celebrando a Jesucristo? ¿Cuántas familias no pelearon porque no somos tan buenos? ¿Verdad? Hasta hay los memes que dicen por ahí que ya se pelearon los terrenos de la familia en la cena de Navidad. Y es chistoso. ¿Y por qué es chistoso? Porque es cierto. O sea, no somos tan buenos. El ser humano no puede por su propia capacidad ser bueno. No se puede. Por eso, en Cristo, lo primero es mi relación con Dios. Ahora, mi relación con Dios me lleva a hacer cosas buenas, pero la verdad es que a veces me sale lo malo. Y tenemos que regresar a Cristo. Y por eso es importante la relación. Porque si yo tengo una buena relación con Dios, aun cuando sé que he hecho lo incorrecto, que he hecho lo malo, pero tengo una relación con mi Padre. Recordemos la historia de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. El hijo pródigo primero le pidió la herencia al padre, después se la fue a malgastar, y ya que se la había malgastado dijo: ay, en la casa de mi padre siempre hay comida, ¿por qué no mejor regreso a la casa de mi padre? Relación. Él no dijo regreso a la casa de, y el nombre de su padre, no. Él dijo regreso a casa de papá. Y cuando llega a la casa sin dinero, sin herencia, había deshecho su vida, ¿qué fue lo primero que hizo el padre? Lo abrazó, le puso calzado nuevo, le puso ropa nueva, le puso anillo y dijo: vamos a celebrar. Porque no es más importante el dinero, no es más importante que se lo malgastó, no es más importante que tiró los años a la basura. Más importante es que es un hijo. Y por eso cuando el hermano regresa y dice: bueno, yo siempre me he portado bien. Lo cuenta Lucas capítulo 15. El hermano mayor se enojó y dijo: yo siempre me porté bien, yo siempre me esforcé, iba todos los domingos a la iglesia, yo diezmaba, yo servía en la iglesia, yo hacía, y nunca mi padre ha hecho nada por mí. Y el padre le dice: pero pues tú vives aquí y puedes agarrar cualquiera de los borreguitos, matarlo y comerlo. El problema es que pensamos que nuestras buenas acciones son las que nos van a dar la victoria. Y el padre termina esa historia diciendo: pero fíjate, hacemos fiesta porque tu hijo estaba muerto y hoy está vivo. Lo dábamos por muerto y hoy está vivo. Qué maravillosa historia nos cuenta Jesús, para recordarnos que no es por nuestras acciones, es por el amor de Dios. Dios te ama. Amén. No es por la obediencia. Vamos a darle un aplauso al Señor, sí. Dice el versículo 14, 13 y 14. No se basaba en la obediencia de Abraham, la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Versículo 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Quiero decir algo aquí. Si tus metas, tus sueños, tus anhelos solo se van a cumplir por lo que tú sabes, por lo que tú eres, pues no necesitamos a Dios. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es mucho más grande de lo que tú eres, de lo que tú sabes y de lo que tú tienes. Para que tú y yo sepamos
que necesitamos de Dios. Mi hermano, tu negocio no va a llegar hasta donde tú quieres si no metes a Dios en el negocio, si Dios no toma el control de tu negocio. Por eso diezmamos, de hecho. Es una de las razones, de las tantas razones por las que diezmamos. Cuando estamos diezmando decimos: Señor, no me alcanza para vivir, pero tú eres el que multiplica el aceite en las tinajas, tú eres el que multiplica la harina en las vasijas. Y por eso diezmo, Señor. ¿Por qué? Porque en mi capacidad yo tengo 10,000 pesos y se acaban, 5,000 pesos y se acaban. Pero cuando tú vienes, te subes a mi barca y echamos la red juntos, la red que yo sacaba salía vacía, pero cuando la echo contigo sale llena de peces. Esa es la diferencia. Porque cuando hacemos eso estamos diciendo: Señor, yo creo más en lo que tú haces que en lo que yo puedo hacer. Mi punto número 2 es por la relación correcta. Sigo leyendo, versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo. Di conmigo: regalo. Las promesas de Dios son regalos. Mi hermano, si tú y yo nos esforzamos por darle buenos regalos a personas que amamos toda esta fecha, ya estamos gaste y gaste, y no se hagan, porque yo los vi ahí en galerías, gaste y gaste. Ahí estás, gaste y gaste el regalo para fulano, para mengano, y sí, para todos, los hijos, los padres, para todos. ¿Tú crees que Dios no va a gastar en un regalo para ti? Dios te ama. Dios tiene regalos para ti. La promesa de Dios es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Qué interesante. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. Es por la fe. No es porque nos portemos muy bien. No es porque somos muy picudos, porque somos muy buenos, ni porque vamos todos los domingos a la iglesia. No, es por la fe que debemos de tener. Si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. No es el padre de todos los que nacen de su descendencia. Si te das cuenta es lo que está diciendo. No está diciendo, no somos nosotros de los descendientes de Abraham porque nacimos de un judío o nacimos de un israelita. No, somos descendientes de Abraham porque creemos. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Pensaríamos que Abraham entonces es padre de los israelitas. Bueno, los musulmanes dicen que también Abraham es padre de ellos, y pensaríamos, bueno, pues Abraham es padre de toda esa gente. No, según lo que dice la palabra de Dios, Abraham es padre de cualquiera que cree, porque dice: te hice padre de muchas naciones. Abraham tiene hijos por todo el mundo regados porque él es padre de aquellos que han creído de las promesas de Dios. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Di conmigo: crea. Crea. No dice Dios creó cosas, porque a veces pensaríamos, bueno, Dios creó en el pasado. No. Dios crea cosas de la nada, y eso debe de darnos fe. Debe de darnos fe porque tú y yo nos hemos encontrado con la nada. Tú y yo nos hemos encontrado con momentos donde quisiéramos que Dios hiciera algo, pero no hay nada para que Dios pueda hacer algo. Lo impresionante es que Dios crea de la nada. Cuando Jesús toma el agua, la primera señal de Jesús, dice la palabra que estaba en una boda y viene su madre y le dice: ¿qué crees, Jesús? Se acabó el vino. Y Jesús dice: bueno, y esas tinajas, esas eran unas grandes tinas. ¿Qué tienen esas tinas? No, pues esas tinas no tienen nada. Bueno, llénenlas y vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Y cuando están esas tinas, las llenan de agua, y Jesús ora, y cuando ora, esas tinas, que eran aproximadamente 600 litros de agua, se convierten en 600 litros de vino. Lo interesante es que si hoy lo pensáramos, diríamos, bueno, con un Kool-Aid, un Tang,
de estos polvitos que hacen agua de sabor, se haría rápido. Pero el vino no se hace de esa manera. No hay Kool-Aid de vino. El vino lleva un proceso de fermentación. El vino lleva un proceso que, a pesar de todas las circunstancias, no solamente es endulzar o darle sabor a agua. El vino tiene que vivir un proceso desde que el vino tiene un proceso impresionante. Algún día puedes ver un documental acerca del vino, pero el vino es un proceso de cuidado desde el pequeño arbusto, desde la vid, y en la vid agarran los mejores troncos y les quitan las ramas y les injertan ramas para que esos troncos tengan las mejores ramas. Pueden tener cualquier tronco, pero les ponen las mejores ramas, los pámpanos. Y entonces, cuando tienen esas ramas, que son muy especiales, esas ramas y esas vides son regadas por goteo, porque es la mejor manera de regarles. Y está goteando agua sobre ellas. Y lo que hace es que esos pámpanos empiezan a cargarse de uvas de excelente calidad. Y hay personas estudiosas, enólogos, que se dedican a ver, esta uva está buena. ¿Cuánto tarda una uva en lograrse de esa manera? Pero eso no es todo. Cuando la uva ya está lista, la uva se pasa en un proceso donde es machacada, donde es aplastada, se saca el jugo, se saca el mosto, y ahí no acaba el proceso. Esas uvas, ese jugo, ese mosto tiene que ser llevado a barricas de cedro, de muchas cosas, o de acero inoxidable, o de lo que sea, y tienen que esperar. Y tienen que esperar meses. ¿Y qué es lo que pasa? Esa uva se echa a perder, se empieza a fermentar, ese mosto se empieza a fermentar. Y lo curioso es que cuando se fermenta es cuando empieza a agarrar cuerpo, cuando empieza a agarrar sabor, cuando empieza a agarrar olor, cuando empieza a agarrar los olores y sabores de la textura donde está, donde creció, de la zona de donde es. No es lo mismo una de Italia que de Argentina que de México. Es un proceso larguísimo. Entonces no fue echarle Kool-Aid a 600 litros de agua. Fue convertir algo que es agua en vino, que para haberse hecho vino tuvo que haber pasado por un proceso. Pero qué impresionante que Jesús todo ese proceso lo hizo en un segundo. Impresionante. O sea, es un milagro impresionante, glorioso, que sucedió en un instante por la fe. Tú y yo a veces pensamos que el milagro no va a suceder, pero el milagro puede suceder, porque lo último que leímos en este versículo: Dios da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Ese es nuestro Dios, el Dios que crea cosas de la nada. 2025 yo le pido al Señor que Él crea, que Él haga cosas con su poder creativo. Él pueda hacer cosas de la nada. Amén. Vamos a creer que Dios lo va a hacer. Mi siguiente punto: ese es tiempo de regalos inmerecidos. Sigamos leyendo. Versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Y no se trata de tener motivos, se trata de tener esperanza. Se trata de tener fe. No había motivos para que Abraham tuviera esperanza, porque él decía: yo soy un anciano, mi esposa es una anciana. ¿Cuál vamos a tener hijos como las estrellas o como la arena? No tenemos nada. No había esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Siguiente punto el día de hoy: sigue teniendo esperanza. Sigue teniendo esperanza, no importa que estés casi como muerto, no importa que seas anciano,
no importa que no tengas hijos, no importa que tu esposa esté anciana, que su vientre esté anciano, no importa, porque si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Dios no hace las cosas porque hay una probabilidad de que se hagan las cosas. Dios normalmente hace las cosas cuando no hay probabilidad de hacerla, cuando la probabilidad es cero. Después de todo lo que te acabo de explicar y acabamos de entender acerca del vino, ¿qué probabilidad hay de que agua se convierta en vino en un segundo? Nula, rompe todas las reglas, todas, no hay. Entonces Jesús es experto. Cuando Jesús se sube a la barca, Pedro había pescado toda la noche. No había probabilidad, porque en la noche es cuando se pesca. En el día no vas a sacar mucho. No hay probabilidad, pero Jesús llegó y echó la red. Y cuando Jesús llega y echa la red, Pedro, la red se cargó de peces. ¿Qué probabilidad hay de darle de comer a 5,000 personas? Estamos hablando del siglo I. Y para exagerarlo, para hacer más real la historia, no solamente estamos hablando de 5,000 personas, estamos hablando de 5,000 familias, porque solamente se contaban los hombres. Vamos, darle de comer hoy a 5,000 familias, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuántos recursos necesitamos para darle de comer pescado y pan a 5,000 familias? Dios es el Dios que hace lo que es improbable. Y por eso muchas veces pasamos por momentos donde se terminan nuestras capacidades, donde se termina nuestra inteligencia y donde decimos, ¿sabes qué? Es que no hay nada que yo sepa hacer aquí. Ya hice todo. Es la misma frustración que tenía Abraham. Hice todo, Señor. O sea, es la misma frustración que tenía Pedro, es la misma frustración que tenía Gedeón, es la misma frustración que vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Señor, ya hice todo. Igual que tú y yo. Señor, es que ya intenté por todos lados y no puedo. Justo ese momento es el que Dios toma como el momento correcto. El momento exacto, cuando ya hicimos todo. Sigue teniendo esperanza. Versículo 16, ¿cuál leímos ahorita? El 16 y 17, creo que vamos a leer ahora 18 y 19. Ya lo leímos, 18 y 19. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió creyendo. Terminamos con lo siguiente y con esto vamos a ir cerrando. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Es versículo 20. Su fe se fortaleció aún más. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso. Di conmigo, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Mi último punto el día de hoy, y con este termino. Dios es poderoso para cumplir la promesa. Dios es poderoso para cumplir la promesa. La Biblia está llena de promesas y cada una de esas promesas es para ti. Por eso te insisto tanto, lee la Biblia, porque vas a empezar a encontrar promesas de Dios para tu vida. En cada uno de los capítulos, hojas, versículos de la Biblia, vas a empezar a encontrar promesas de Dios. Así que mi hermano, es tiempo de creer y es tiempo de empezar a profetizar. Cierro con esto. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham se llamaba Abraham, que significa padre, y Dios le cambia el nombre a Abraham, que es padre de multitudes. Y eso es profetizar.
Cuando tú y yo empezamos a hablar, cuando tú y yo empezamos a decir lo que viene de parte de Dios, la promesa que viene de parte de Dios. Mi hermano, que el 2025 sea un año en el que tú y yo dejemos de hablar cosas necias y empecemos a profetizar las cosas correctas, aunque no lo veamos. Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Pedro era un hombre volátil. Pedro era un hombre que un día estaba de malas, un día estaba de buenas, un día se enojaba, un día se exaltaba y otro día era muy tranquilito, iba para allá y para acá, y podríamos pensar que no sería el mejor líder, pero Jesús lo toma y se llamaba Simón en aquel entonces, que significa un junco, y un junco es una pequeña caña que el viento puede llevar fácil, y le dice: Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Cefas, Pedro, porque tú vas a ser como una piedra, tú vas a ser un fundamento, tú vas a ser una persona fuerte. Y lo que empezó a pasar es que empezaron a profetizar sobre Pedro: tú eres una piedra, tú eres una piedra, tú eres una piedra. Y Pedro se convirtió en esa piedra, y lo vemos en los primeros capítulos de Hechos, siendo esa piedra que la iglesia esperaba, siendo ese fundamento que la iglesia esperaba. Qué importante es que empecemos a profetizar. Empecemos a profetizar. Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, tú vas a tener un hijo en un año, porque pasó el tiempo, no llegaba el hijo, y un día llega Dios con Abraham y le dice: no, el próximo año te voy a visitar, y cuando te visite, tú ya vas a tener un hijo de Sara. Y dice que Sara estaba detrás de la tienda escuchando y se atacó de la risa, porque dijo: es que esto ya no es posible. En un año intentamos 90 años, Señor, ¿cómo va a llegar? Se atacó de la risa, y Dios añadió algo a Abraham y le dice: Abraham, y a tu hijo le vas a poner Isaac. El nombre Isaac significa risa, y le dice: porque tu esposa se rió, pero Isaac va a ser la alegría de tu casa. Isaac va a ser la alegría que traerá a tu casa. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando la promesa no se cumple, nos reímos de lo que el pastor dice. Sí, el pastor lo platica porque su vida es muy fácil, ¿verdad? Como él es un santo y camina con los ángeles, pues todo le sale bien. Pero no, eso es una mentira. Eso es una mentira. Todos en este lugar estamos esperando promesas. Hay promesas por las que he orado años, y que no he visto cumplirse, pero yo creo que se cumplirán. Y un día yo tendré a Isaac en mis brazos, como Abraham cargó a Isaac. Y cada que decía su nombre, decía: tú eres mi risa, tú eres mi alegría. Y cada que Sara lo bañaba, decía: tú eres mi alegría, porque la promesa de Dios se cumplió. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, Él es bueno.